Vamos entonces para cerrar este foro virtual internacional a dar paso a nuestra última conferencia, Violencia en la protesta social, ley y orden entre la espada y la legitimidad. Esta es la gran pregunta que nos estamos haciendo para el cierre de este gran foro. Y pues no sin antes yo quiero traer a colación una reflexión del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, cuando manifiesta que nada que no fuese moralmente justo podrá ser políticamente correcto. Viendo los escenarios y cómo ha venido transcurriendo todo este escenario de la generalización y la exacerbación de la violencia urbana en las grandes ciudades, encontramos que la ley y el orden se encuentran o entre la espada y la legitimidad, en la medida que el avance del anarquismo, producto de todos estos fenómenos globalizadores y de todos estos escenarios de violencia, están poniendo a los estados en un estado de indefensión, si se quiere. En ese orden de ideas, pues hemos invitado al doctor Alexis López Tapia. Es un experto reconocido a nivel regional por sus exposiciones y sus análisis sobre lo que ha sido llamado el modelo de la revolución molecular disipada. Queremos escuchar su intervención y darle el agradecimiento por su presencia. El doctor Alexis López es periodista de la Universidad de Las Condes y de la Universidad Bolivariana. Es investigador histórico y director de Rutas de nuestra Geografía Sagrada y Energía Alterna, licenciado en Entomología del Museo Nacional de Historia Natural entre los años de 1981 y 1988 y con una especialización en la misma disciplina. Es entomólogo del Museo Nacional de Historia Natural, fue secretario comunal de la Juventud y concejal de la Municipalidad de Lo Prado entre 1987 y 1988, profesor de Ecología en cursos de extensión de la Universidad Diego Portales y Casa de la Juventud, fundador y director de la Corporación Ecológica Nueva Era desde 1988 hasta la fecha. Es periodista, corresponsal de la revista El Mundo, autor de Evolución de la Ética y Tradición de la Diferencia. Colaboró como investigador en la sección Geografía de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía recientemente y ha sido integrado al Centro de Estudios Chilenos. Profesor Alexis López Tapia, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y el auditorio virtual está a su disposición. Muchísimas gracias, mi coronel. Quiero agradecerle esta gran invitación y, por supuesto, a mi general Luis Fernando Puentes Torres por haberme dado la oportunidad de participar en este importante foro. Y ustedes me pidieron entonces exponer sobre un tema que creo que es de capital importancia y de radical importancia en el desarrollo de este proceso revolucionario que está viviendo no solamente mi país, sino el continente en su conjunto. Así que me voy a permitir presentarles a ustedes un resumen escueto, porque tengo y dispongo de no mucho tiempo para poder presentar un tema tan amplio como el que se me pidió abordar. Quisiera entonces pasar inmediatamente a hablar de qué pasa con este tema de la violencia en la protesta social. Espero que la presentación se pueda apreciar de buena manera por parte del auditorio. No ha salido todavía, doctor Sí, Alex. ahí va a aparecer. La primera consideración, y ahí ya la estamos pudiendo ver, la primera consideración es respecto al calificativo. Debo mencionar que el título de esta presentación fue el que me entregó la organización del foro, y cuando uno dice violencia en la protesta social, ya en el llamar protesta social hay una cierta definición que quisiera abordar desde un inicio. Luego, la ley y el orden entre la espada y la legitimidad, vamos a ver algo de eso. Efectivamente, en Chile en particular, desde el pasado 18 de octubre ha venido desarrollándose un proceso insurreccional que ha ido adquiriendo y escalando en su nivel de violencia explícita.
En esta imagen lo que estamos viendo es una de las convocatorias más grandes que se realizó a propósito de las protestas, ya vamos a ver si son sociales o no, que congregó, dicen sus organizadores, alrededor de 1.200.000 personas, y otros cálculos indicarían que habrían sido alrededor de 800.000 en lo que es la Plaza Baquedano, el principal sitio de reuniones y manifestaciones de la capital de Chile, Santiago. Pues bien, estas manifestaciones han venido acompañadas, vamos a decirles todavía manifestaciones sociales o protestas sociales, han venido acompañadas en forma absolutamente sistemática y recurrente de actos de violencia abierta, directa, contra las fuerzas de orden y seguridad, contra locales comerciales, contra iglesias, contra incluso viviendas, y por supuesto contra las fuerzas de orden y seguridad como objetivos absolutamente primarios. Ahí hay una de muchas imágenes, pero quizás la imagen que a nivel internacional ha sido la más icónica es la que vemos a continuación, de la llamada, así llamada primera línea, un grupo organizado que vamos a poder mirar en la presentación un poco más adelante, de personas, la mayor parte de ellos jóvenes, que actúan, según ellos sostienen, en defensa de esta protesta social, comillas, pacífica. Esta primera línea, además, tiene un correlato formal y funcional ya ahora con otro fenómeno que viene desarrollándose hace más de 2 décadas en Chile, que es una insurrección armada en una zona particular del país, que es la Araucanía, donde hace aproximadamente un mes atrás hubo la puesta en escena de esta imagen que están viendo, que es una guerrilla formal, una compañía guerrillera, son más de 70 hombres los que aparecen en la imagen, armada, y que ha venido desarrollando y escalando un proceso sistemático de violencia, en este caso rural, en esta provincia de la Araucanía en Chile, que es bastante extensa. Pero inmediatamente a continuación muestro esta imagen para hacer el símil de lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos a propósito de esta muerte de una persona de raza negra a manos de un policía, y acá también tenemos entonces la presencia de una llamada primera línea, en este caso formada por elementos anarquistas, y en particular en la fotografía interesante porque aparece el escudo con la joya y el martillo comunista. ¿Qué tiene todo esto que ver con lo que hemos venido exponiendo, que es la revolución molecular disipada, que debo decir en este foro porque como he sido el que ha dado a conocer esta tesis, se me tiende a adjudicar, y quiero partir señalando que no es una tesis que me corresponda, es el nombre que uno de los autores que vamos a trabajar a continuación le dio a este modelo insurreccional. En particular, quisiera referirme a esta afirmación inicial de Gilles Deleuze y Tikkun, un colectivo de construccionistas francés, que señala que el terror y la crisis son ante todo maneras de gobernar, cosa que en un foro anterior también, que tuve el honor de participar en Colombia, lo expliqué. Por lo cual, en estas diapositivas voy a avanzar relativamente rápido y le pido muchas disculpas a la audiencia, pero tengo media hora para explicar lo que me pidieron explicar, y esto ya lo he explicado latamente en mi canal RST Chile. Hay alrededor de 4 o 5 videos extensos, más material publicado escrito, que da cuenta de lo que estamos viendo a continuación. Simplemente hacer notar en estas imágenes que son de síntesis, que aparece un símbolo, la estrella del caos o caósfera, reiteradamente rayado en nuestros muros en todo el país, y específicamente este rayado de Tikkun, que entonces relaciona las protestas que han venido desarrollándose en Chile y los actos de insurrección violentos con un fenómeno ideológico particular, un fenómeno filosófico en particular, que es la deconstrucción. Y la deconstrucción es lo que podríamos llamar, aunque es una forma errada incluso de llamarlo, el marxismo 2.0, porque en realidad corresponde a la sexta o séptima fase, de acuerdo a cómo se cuente, de inflexión de las ideas matrices del comunismo como principio sobre sí misma, para producir nuevas máquinas revolucionarias, nuevas máquinas de guerra revolucionaria. Y como pueden ver a su izquierda aparece una de las portadas de una de las tantas obras de deconstrucción, que es La Revolución Molecular, de un autor específico que es Félix Guattari, que estuvo en Chile en 1991 y dejó acá instalada una escuela, y que después estuvo 14 veces en Brasil y fue el responsable ideológico de haber llevado al Partido de los Trabajadores y a Lula
a la presidencia de ese país, con lo cual se da cuenta de la potencia en términos de trabajo teórico, pero expresados políticamente hacia el poder, que tiene este fundamento filosófico que es la deconstrucción. Otro de los ejemplos que está ahí mismo en esas portadas es Contribución a la guerra en curso, de nuevo de Leustikun, que lo habíamos citado, donde aparece la imagen de una persona saltando el torniquete de 1 metro, que fue lo que detonó en Chile a partir del 18 de octubre esta evasión que terminó siendo una insurrección. Así que simplemente señalar que acá tenemos un modelo filosófico, que es la deconstrucción, que es una reflexión a partir del comunismo sobre sí mismo, la sexta, pero vamos a decirle comunismo 2.0 por hacerlo más simple, que se ha manifestado en nuevas, comillas, máquinas de guerra que persiguen la instalación de un nuevo modelo de sociedad a nivel no solo de nuestro país, sino a nivel de todo el mundo. Hay una definición, esto reitero que lo voy a hacer muy rápido porque ya habíamos conversado de esto en foros anteriores y está muy publicado en mi canal, pero en particular me quiero detener en esta definición que es la que nos convoca por el tema que me pidieron exponer hoy día, que es de Hans Magnus Essenberger, un autor alemán del año 94 que definió guerra molecular disipada y dice: la guerra civil molecular es un grado de fragmentación social que pone en riesgo el ejercicio del monopolio de la violencia por parte del Estado. Y yo creo que esa frase inicial, y como esta presentación va a quedar a disposición de los telespectadores, van a poder revisarla con calma y leer después, pero esta definición inicial es quizás la más importante para comprender lo que ha venido ocurriendo, no tan solo en Chile, sino en todo nuestro continente, como vamos a ver a continuación. Y seguidamente señalar que esto se trata de un proceso, y como proceso uno puede rastrear a lo largo del tiempo cómo distintas fases del proceso han ido avanzando y se han terminado concretando, en el caso de Chile y en el caso de otros países del continente, en esta ofensiva final que estamos viviendo en términos insurreccionales. No es simplemente un estallido de carácter espontáneo, no tiene nada que ver con condiciones objetivas del punto de vista material. Por algo está ocurriendo exactamente el mismo fenómeno en Estados Unidos que a nivel mundial. Respecto de Chile, por supuesto, hay una diferencia abismal en términos de materiales o de lo que en el lenguaje del marxismo clásico sería la infraestructura, ¿no? Este proceso tiene una táctica básica de trabajo que es consenso y coerción, una cuestión que vamos a ver de forma absolutamente reiterada en Chile y en todo el resto de los países donde el proceso está operando. Y consenso y coerción, o lo voy a decir en lenguaje mucho más coloquial, palo y zanahoria, es la forma como el proceso avanza. Entonces las imágenes muestran que cada vez que el sector insurreccional pide llegar a un consenso y el gobierno cede y concede para llegar a ese consenso, inmediatamente a continuación vuelve a haber coerción por vía violenta que obliga a llegar a un nuevo consenso, y así este proceso insurreccional avanza sin freno alguno. Esto reitero que lo estoy haciendo extremadamente rápido porque me quiero detener en lo que nos convoca respecto a la presentación de hoy día, pero solamente para poner el contexto. Acá en esta lámina lo que hay es una demostración del punto de vista gráfico de cómo se puede pasar de la evasión, que es un acto no necesariamente violento, a la insurrección, pasando por desacato, resistencia, desobediencia, insumisión, insubordinación, rebelión y finalmente insurrección, cosa que, reitero, he explicado en otras presentaciones. Finalmente, las fases simplificadas del modelo son 3, esto es de manual: el escalamiento en términos del nivel de violencia, el copamiento, que implica una saturación del sistema policial, del sistema de orden y seguridad, y finalmente la saturación misma, que es el desborde del orden público a nivel de todo el país y del Estado en su conjunto. La parte del copamiento de las fuerzas policiales las podemos ver en estos gráficos, que son de una aplicación que registra en tiempo real qué está ocurriendo en la ciudad, y lo que tienen ustedes ahí son indicativos de actos de violencia en Santiago desde el 17 de octubre al 28 de ese mismo mes, donde se aprecia que la masividad, la cantidad, la dispersión de cada uno de los actos de violencia hacen virtualmente imposible que las fuerzas de orden y seguridad puedan efectivamente responder a tanto evento que se está produciendo al mismo tiempo en distintas zonas geográficas,
y que impiden entonces que se pueda realmente poner un freno a esto. Lo vamos a ver más adelante ya definiendo cómo opera el sistema. Voy a estas láminas simplemente a pasarlas muy rápido. Acá hay esquemas que muestran a partir de estudios de campo y ahí hay una diferencia radical quizás con otros analistas que no hacen estudios de campo y no tienen idea entonces de lo que efectivamente está pasando en nuestras calles, que hemos venido trabajando con un equipo de análisis que son más de 40 personas que trabajan en el canal a los cuales agradezco mucho. Finalmente, un modelo que está anticipando lo que va a venir en este proceso de revolución molecular y que puede ser aplicado a partir de Chile al resto del continente también, que vale la pena detenerse. Ahora sí quisiera entrar en un análisis de cosas que se dijeron por anteriores expositores que me parece que es necesario revisar. Primero, el problema del factor ideológico. En general, cuando los analistas y el mundo de las comunicaciones habla de la izquierda, suelen referirse a una dimensión de la izquierda que es una dimensión acotada de la misma. En general, hablar de izquierdas en lenguaje coloquial y en lenguaje de comunicaciones refiere a la izquierda parlamentaria o a la izquierda de partidos políticos, que es uno de los actores dentro de lo que es la izquierda en su conjunto. Yo quisiera ampliar entonces, como primer ejercicio analítico, ¿qué debe ser considerado como la izquierda en realidad? Porque esto que estamos viendo en este gráfico es apenas una parte y la más pequeña de lo que es realmente la izquierda hoy día. Por ende, cuando nos referimos a la izquierda institucionalizada, que es la que acabo de mostrar, esta está formada por dos grandes bloques que son claramente identificables. Por institucionalizada nos vamos a referir entonces a los partidos o movimientos políticos que están dentro del orden institucional y que por ende participan, algunos de ellos, en el mundo del Parlamento y que tienen entonces representación política en el Parlamento. Pero junto a ellos, junto a estos partidos que son los tradicionales, existen también los movimientos o partidos en proceso de constituirse, que son la izquierda extraparlamentaria que ustedes pueden ver bajo este marco de la izquierda institucionalizada. Pues bien, frente a ellos y en mayor cantidad y con mayor capacidad de movilización y con muchísima más penetración a nivel social, se encuentra la izquierda no institucionalizada. Y allí caen desde grupos que en algún minuto optaron por la vía violenta para la toma del poder, como por ejemplo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile, hasta sectores del anarquismo insurreccional, pasando por movimientos feministas radicales, movimientos indígenas y de distintas versiones más antiguas de modelos de comunismo, por ejemplo, la izquierda comunista o el PCAP, que es leninista, y el otro es trotskista, o el MIT, o la Organización Comunista Revolucionaria. Todo esto, todo este conjunto enorme de orgánicas forma este grupo que son la izquierda no institucionalizada, que debemos entonces sumar a lo que habitualmente consideramos como izquierda. Finalmente, hay que hacer una división analítica que es muy relevante entre el orden sistémico y el orden antisistema, que juntos configuran una única unidad, porque hay partidos que son antisistémicos, que por ende están en contra de los partidos sistémicos, pero hay otro sector que habitualmente no se visualiza, que es el sector del asistemismo. Y lo que vamos a ver es que las vanguardias que desarrollan los actos insurreccionales y los mayores niveles de violencia son los sectores asistémicos y no tanto los sectores antisistema. Adicionalmente, otra parte que hay que poder entender es que tenemos también dos dimensiones en el orden de las ideas que son sumamente relevantes considerar. Tenemos a un gran sector de la política que está dentro del dominio metafísico y frente a ellos se encuentran quienes están en contra de eso, son los grupos o movimientos o partidos antimetafísicos. Por una definición muy básica, hay partidos que creen en lo trascendente o que tienen alguna concepción de lo divino, por decirlo muy simplemente, y frente a ellos otros que son de carácter absolutamente materialistas y que niegan entonces esta dimensión. Eso está todo junto dentro del mundo metafísico como tal, ya sean antimetafísicos o metafísicos. Pero frente a ellos, y particularmente a partir de la desconstrucción como fenómeno filosófico, emerge una nueva categoría que son los grupos, movimientos o partidos de carácter ametafísico, donde simplemente cesa de existir toda metafísica y ese amplio grupo de cosas y de movimientos que vamos a ver está a la vez trabajando sobre los otros dos primarios. Visto así, entonces,
lo que llamamos izquierda es muchísimo más grande de lo que habitualmente quiere verse. Ahora sí, en una presentación horizontal podemos ver que está la izquierda parlamentaria, que ya hemos comentado, la extraparlamentaria, la no institucionalizada, pero se suma todo el sector del asistemismo, que es lo que emerge en este minuto y son las vanguardias que están hoy día liderando el proceso de vía violenta y no institucional para el reemplazo del modelo político, no solamente en Chile, sino a nivel de nuestro continente y probablemente todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa respecto al juego que se produce internamente entre la izquierda insurreccional y la izquierda institucional? Estos dos sectores amplios que hemos tratado de definir brevemente en la presentación. Vamos a dar lectura a un artículo de Raúl Sivieschi, que es una persona de izquierda, que ya en 2007 esbozó qué iba a ocurrir con esto y le señaló a la izquierda insurreccional que había 4 principios fundamentales que tenían que considerar. Primero, que tenían que comprender las nuevas gobernabilidades en toda su complejidad como resultado de las luchas, pero además como un intento para destruirla. Los llamó a proteger los espacios y territorios propios, y territorios significa poder en lenguaje de construcción. Tercero, les señaló que no había que sumarse a la agenda del poder, que había que crear o mantener la propia agenda, y lo más importante, el cuarto punto, limitar campos, llamar a las cosas por su nombre, lo que significa asumir la soledad respecto a los de arriba, señalaba este autor, y por lo tanto, y aquí viene lo fundamental, la hostilidad con la izquierda institucional. Por ende, no tiene ninguna novedad que si aparece alguien del Partido Comunista Institucional que está en el Parlamento en medio de una protesta que se esté desarrollando por los grupos anti y asistémicos en la Plaza Baquedano, se lo expulse de allí porque corresponde a el sistema institucional que está siendo combatido por la izquierda insurreccional. Dicho esto, la izquierda democrática, institucional y pacífica, donde no incluyo específicamente al Partido Comunista ni tampoco al Frente Amplio, dos de los referentes más importantes que tenemos en el Parlamento, pero esa izquierda no tiene capacidad de control ni dirección del proceso insurreccional. Dicho esto, basta mirar y darse una vuelta pequeña en las páginas de redes sociales de muchos de estos grupos que he mencionado para encontrar frases de las que voy a poner solamente una. Esta es del MIR de la Resistencia, el Movimiento de Izquierda Revolucionario Chileno, que publicó hace un día atrás un manifiesto en su página de Facebook señalando: no le agradecemos ni le debemos nada a los diputados de izquierda reformista que pactan todos los días con la derecha pinochetista. Ese es el nivel de animadversión de los sectores no parlamentarios, de los sectores que no están dentro de lo sistémico respecto a la izquierda institucional. Adicionalmente, y este es un gráfico que publicó y se difundió a partir de la misma izquierda insurreccional, está esta idea de la llamada primera línea o las líneas de combate de la guerrilla urbana. En la definición que ellos mismos dieron a conocer públicamente, porque ese esquema es de ellos, llegaron hasta la llamada quinta línea, que es la logística y comunicaciones. Pero, obviamente, no señalaron que detrás de la quinta línea hay al menos 2 líneas que no son visibles por nadie, que son el comando y control de acciones y el aparato revolucionario central. Esas son las vanguardias de conflicto, pero no son visibles en el modelo de revolución molecular disipada a partir de sus propios autores. Dicho todo lo anterior, que es solamente introductorio, quisiera entonces referirme al título de esta ponencia respecto a la protesta social. ¿De cuándo empezamos a hablar de protesta social cuando sale la ciudadanía a la calle sin adjudicarle categoría o definición política? Pues bien, esto tiene fecha de inicio, porque en la mal llamada Edad Media, no había distinción entre sociedad civil y sociedad política, ya que todos los estamentos sociales se encontraban inmersos dentro de una jerarquía vertical y funcional que funcionaba como un todo orgánico. Va a ser Marx, en particular, quien divide para poder confrontar a la sociedad civil, donde están los movimientos sociales y ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, lo no estatal y no gubernamental, de lo que él denomina la sociedad política, formada por el Estado, el gobierno y los partidos políticos. ¿Por qué hace esto? Precisamente porque la táctica en la época, y además parte de la dialéctica, que tenía que ver con generar
esta división de la sociedad para poder enfrentarla. Desde entonces en adelante, toda la izquierda que va a seguir las ideas de Marx como principio empieza a entender que la sociedad civil es una cosa y la sociedad política es otra cosa. Luego, si saco a Marx del juego y solo me quedo con la definición orgánica original de la sociedad, no hay distinción entre una protesta de la sociedad civil con una protesta de la sociedad política, porque es una protesta política, sea o no ciudadanos los que están protestando allí. Y aquí viene tal vez la cuestión más importante que quisiera exponerle hoy día. En la conflictividad vertical, esto es la conflictividad institucional de partidos políticos, de la institucionalidad, del propio Estado, entre Estados, se manifiesta una conflictividad con una estructura jerárquica, es decir, vertical, donde tenemos mandos a la cabeza que son diferenciables, y ahí lo estoy ejemplificando entonces con la forma más simple de ejemplificar lo que es las piezas de un ajedrez, con el rey a la cabeza, la reina, los alfiles, los caballos, las torres y los peones, mostrando entonces que se trata de una estructura vertical y jerárquica. Y el conflicto en conflictividad vertical es un conflicto regulado que está manifestado por un tablero de ajedrez donde tengo casillas o escaques de distintos colores. En el modelo de revolución molecular disipada hay moléculas. Estas moléculas que están ejemplificadas acá por estas fichas o piedras de Go o Wei Qi, que es el mal llamado ajedrez japonés o al ajedrez chino, no hay diferencia entre las piedras, son solamente los colores los que la diferencian, pero las piedras no son o no tienen particularidades. Por eso es la mejor forma de representación de lo molecular, que es lo que vamos a trabajar ahora. Y en la estructura de conflictividad horizontal hay una anarquía funcional. Esta anarquía funcional establece entonces de que no hay jerarquía. Ahí no vas a encontrar en la protesta a un líder de la protesta como en los modelos de revolución tradicionales. Y para mostrar que es un conflicto irregular, muestro el tablero del Go donde no hay diferencia entre los escaques o las casillas. Finalmente, esta lámina ya la habíamos presentado en otra presentación, en otro foro, pero aquí simplemente se hace la diferenciación entre, entonces, la estrategia clásica de ajedrez de jaque mate al rey versus la estrategia molecular disipada, que es de ocupación de territorio. Y a eso quisiera referirme en particular, entonces. En la conflictividad vertical, lo que ocurre es lo siguiente. Hay existencia de ánimo hostil, las funciones de los contendientes son estructurales, existe una estructura jerárquica, hay mandos y subordinados, como ya mencioné, los mandos y las tropas son regulares e identificables, los objetivos tácticos y estratégicos están predefinidos, las unidades estáticas son estratégicas, estos son las fortificaciones o los cuarteles, las unidades tácticas son móviles, escuadrones, compañías, etcétera. Las batallas se dan en áreas predefinidas, se puede elegir el territorio, existen uno o varios frentes de operaciones, existe una línea principal de operaciones, hay vanguardias y retaguardias que están definidas, hay una existencia de una o varias bases de operaciones, el frente de operaciones es generalmente paralelo a la base de operaciones y perpendicular a la línea principal de operaciones. La conquista de territorio es consecuencia de la victoria en el ámbito militar y la victoria se obtiene al eliminar la mayoría o todas las fuerzas enemigas y conquistar la hegemonía en el campo militar, político, obteniendo así la rendición del enemigo. Estos son los modelos de conflicto vertical que conocimos casi durante todo el siglo XX hacia atrás. Esto es la conflictividad tradicional. Pero el modelo de revolución molecular instaló conflictividad horizontal que difiere radicalmente. En conflictividad horizontal sigue habiendo ánimo hostil, pero las funciones de los contendientes son situacionales, es decir, estas piedras o fichas o actores van a adquirir distinta connotación y condición de acuerdo a la función que tienen que cumplir en determinado momento. No existe estructura jerárquica, hay anarquía funcional como ya mencionamos. Los mandos y tropas son irregulares, no identificables. Los objetivos tácticos y estratégicos son dinámicos. Las unidades móviles son estratégicas. ¿Por qué? Porque capturan áreas de influencia.
Hay guerra de guerrillas con emboscadas, asedio, incursión y sabotaje. Hay batallas en áreas dispersas, no están predefinidas las áreas de conflicto. No hay frente de operaciones, sino múltiples áreas en disputa y son de flujo y reflujo. No hay una línea de operaciones, sino operaciones de cerco y contracerco. Hay vanguardia y retaguardia, pero son absolutamente intercambiables o simplemente no existen. No hay bases de operaciones, sino áreas de influencia. No hay un frente de operaciones definido, sino fluido y cambiante. La victoria en este caso es consecuencia de la conquista de territorio, ya vamos a definir territorio. Y la victoria se obtiene por ende al conquistar la mayor parte del territorio físico e ideológico y establecer la hegemonía en el campo político, sin que sea indispensable, y esto es muy importante, la rendición del enemigo o su total derrota militar. Eso es Go aplicado entonces al análisis de proceso insurreccional en el modelo de revolución molecular disipada, y ahí tienen ustedes enfrentado lo que es conflictividad vertical con horizontal, con estos ejemplos que son muy gráficos, simplemente para sintetizar algo que es muy complejo de comprender cuando no se entiende la lógica del Go. Yo quisiera remitirlos, por ende, como bibliografía fundamental, a el libro La estrategia prolongada de Bormann de 1969, donde fue el primer analista occidental que aplicó la teoría de Go, del juego, para estudiar la Revolución China. Eso es crítico entenderlo hoy día porque es el mismo modelo que se está aplicando en nuestro continente completo en este minuto. A continuación, simplemente hacer notar que en una curva de distribución normal, que representaría la población, los recursos, etcétera, la conquista ideológica se produce por fases sucesivas desde los niveles más bajos, que son con la introducción, la penetración y la diseminación de ideas, luego su irradiación, socialización, validación, legitimación y formalización. Y lo que estamos viendo en Chile hoy día, y en particular el día de ayer, es la legitimación y formalización, por ejemplo, de uno de los de las muchas líneas que se han definido de esquices, que se llaman en términos de construcción, o fractura o pliegues de sistema, que era esta llamada a la desaparición de la AFP o los fondos de previsión, que el día de ayer fue sancionada por el Senado, y con esto formalizó desde el punto de vista institucional una demanda que venía desde su introducción por parte de los llamados o mal llamados movimientos sociales. Luego, el proceso de conquista ideológica sigue la curva de distribución normal hasta que se consolida al llegar a las capas más altas en esta curva de distribución normal, y de allí se proyecta a todas partes. Y esto es coherente y consecuente con el modelo de revolución molecular, que dice que lo que hay que conquistar al principio de toda acción de conquista ideológica son los bordes o márgenes, y por eso trabajan desde los esquizos o márgenes hacia el centro de la curva de la normal. Visto esto y aplicado ahora en términos geográficos a lo que ha venido ocurriendo en Santiago, y acá es simplemente una simple bajada del ejercicio analítico de trabajar en función de Go como modelo, si uno toma un tablero de Go y lo superpone al mapa de Santiago, se da cuenta que efectivamente el borde del tablero, que es lo primero que se debe conquistar en un juego de Go, corresponde a las comunas marginales periféricas de la capital, y es donde con mayor fuerza y mayor dominio territorial ha venido operando la insurrección revolucionaria en la capital de Chile. Esto mismo puede rebajarse en escala y irse a nivel de una comuna en particular y superponer, por ejemplo, este mapa dentro de lo que es el área céntrica de Santiago, para ver qué pasa respecto al nodo central, que sería la Moneda en este caso, y Plaza Italia, que sería el borde, y opera exactamente de la misma manera. Ahí además dejo la cita del juego prolongado de Bormann de 1969. Y ahora, más interesante incluso, y aquí se entiende por qué es tan importante, porque en Go, en términos de teoría del juego, se entiende y siempre se entendió que el área central del tablero correspondía a los niveles de mayor ingreso y mayor poder, por ende, al imperio o al emperador cuando se jugaba en China este juego. Y así que esa área corresponde efectivamente a la punta de la normal de la distribución, y las áreas de periferia, ya sean de mayores o menores ingresos, a los bordes o márgenes donde opera la deconstrucción, por lo cual es coherente el análisis tanto del punto de vista geográfico como del punto de vista ideológico para la conquista y dominio ideológico de estas nuevas formas de subversión.
Se manifiesta entonces que este mismo modelo ha venido siendo aplicado en forma sistemática, no solo en Chile y partió antes incluso, en Ecuador y así, hasta llegar a tener manifestaciones en todo el continente y, por supuesto, finalmente en Estados Unidos, con al 26 de mayo 130 ciudades, 21 estados con una insurrección en curso, como otros panelistas pudieron exponer bastante fuertemente. Este es el modelo y entonces el ejercicio y uso de la violencia es parte integral del modelo insurreccional que estamos trabajando. ¿Qué ocurre con esto? Y ya limitándome a las conclusiones más importantes. Primero, que se produce una disfuncionalidad y vaciamiento de poder. Para este ejemplo, yo tomé simplemente una noticia del 21 de julio pasado, ahora recién, que es lo siguiente. La fase de institucionalización del proceso de deconstrucción del Estado se verifica cuando diversos poderes institucionales actúan de modo contradictorio y disfuncional, generando un vaciamiento de poder en los hechos que permite la prolongación de la violencia. En particular, se verifica que el poder legislativo, el poder judicial, en el caso de Chile, la Fiscalía, la Contraloría, los gobiernos locales, ya sean municipios o gobernaciones en Estados Unidos, y otros organismos del Estado, cuestionan y disputan la autoridad y legitimidad del Ejecutivo para aplicar medidas de contención, represión y doblegamiento de los actores insurreccionales. Y ahí tienen entonces esta noticia de que Nueva York amenazó, y no es la primera ciudad que lo hace, con demandas judiciales si Donald Trump enviaba tropas federales para sofocar la parte insurreccional violenta del proceso insurreccional en curso. Eso mismo ha ocurrido de manera absolutamente sistemática en Chile, además con el agravante de que la Fiscalía en particular, que está literalmente aliada a la insurrección en amplio grado, ha estado sometiendo a proceso a policías, a militares que están cumpliendo el deber de mantener y sostener el orden público. A ese grado ya estamos de institucionalización, como señalo, del proceso insurreccional en el caso chileno, y probablemente lo vamos a ver también en alguna medida en Estados Unidos y otras partes. Las consecuencias de todo esto, y esto es tal vez lo más importante. El Estado es excluido como mediador en el uso de la fuerza, y esto es obviamente siguiendo consecuencialmente lo que habíamos visto con Elsenberger en las definiciones iniciales. Si el Estado deja de ejercer el monopolio de la violencia inmediatamente cae a nivel de la sociedad en su conjunto. Y entonces nos enfrentamos civiles con civiles o militares que son civiles de uniforme y con armas con militares. Las fuerzas de orden y seguridad son copadas, coaccionadas y excluidas. Los partidos políticos son desplazados y reemplazados por movimientos sociales o mal llamados movimientos sociales, como ya señalé. Sociales es una etiqueta respecto a la sociedad política porque esto es siempre político. Se produce un vaciamiento de poder a nivel institucional. Se suspende y se suprime el Estado de Derecho y surgen las llamadas zonas autónomas, las TAS, que es de un autor muy, muy importante, anarquista norteamericano, las zonas liberadas temporalmente autónomas. Se articulan entonces guerrillas urbanas y rurales, borrosas, horizontales y dispersas. La delincuencia subversiva, aquello que hicieron referencia como estas mafias, eso es delincuencia subversiva, opera como otra máquina revolucionaria más. Se produce coacción, chantaje y opresión sistematizada hacia la ciudadanía. En Chile el ejemplo más claro que tuvimos durante noviembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero y hasta la entrada de la pandemia, fue el llamado El que baila pasa, que era detener vehículos y hacer que los conductores bajaran y tenían que bailar si querían seguir en tránsito. Es uno de los muchos ejemplos que van a ver, pero el nivel de coacción que hemos tenido en la Araucanía llega incluso a que pasan vehículos afuera de un domicilio y simplemente disparan a mansalva. 18 casos en el caso de la familia del agricultor Héctor Urban que reporteamos hace un mes atrás. Finalmente, todo esto desemboca en que se genera conflicto violento y directo a nivel de los civiles. Por ende, se produce un estado de guerra civil horizontal, molecular y disipada.
Este es el fenómeno en su conjunto que explica por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y lo que va a venir. La insurrección no se ha detenido en Chile ni un minuto, con la pandemia incluida, con estado de emergencia y con toque de queda. Ha seguido operando como si no pasara nada de eso. Piensen ustedes qué va a ocurrir cuando salgamos de la pandemia. Tenemos con los niveles de impacto económico que los otros panelistas han explicado bastante bien, que son muy similares a los de Colombia, a los que tenemos en Chile, si no peores, y fundamentalmente con una ausencia de gobierno absoluta en el país. Señalado esto, la pregunta obvia es ¿qué hacer, no? Y bueno, simplemente para concluir, les muestro dos posibilidades. ¿Cuál es el camino correcto ante esta violencia? Tenemos al presidente Trump y sistemáticamente podemos definir cuatro cosas. Ha hecho una afirmación de la autoridad, ha sostenido la tesis fundamental de que no se negocia con terroristas, ha tenido voluntad y ejercicio del poder y ha tenido valor para enfrentar la insurrección desde la verticalidad del mando y desde la autoridad que le ofrece la Constitución y la ley. Pero en Chile, el presidente Sebastián Piñera ha hecho abandono de la autoridad, ha cedido y se ha doblegado a las amenazas sistemáticas de la insurrección, ha tenido absoluta falta de voluntad para ejercer el poder que le otorga la Constitución y la ley, y finalmente ha tenido un enorme temor a la insurrección en curso. Eso es la presentación que quería hacerles entonces el día de hoy, y espero que haya podido responder en parte lo que se me encargó hacer para este importantísimo foro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Alexis López. Sin duda, absolutamente claro. Podemos, si se quiere, pensar que el punto clave del análisis radica en el ascenso, en el crecimiento del anarquismo, y que está en riesgo el monopolio del ejercicio de la fuerza legítima por parte del Estado, a través de la disfuncionalidad, como usted muy bien lo analiza, del vaciamiento del poder. Este, sin duda, resulta siendo un desafío absolutamente complejo para la gobernanza de los estados y, si se quieren, en un futuro mediato para todos los estados que están sufriendo este tipo de amenaza. Sin duda, profesor Alexis, como todos los temas expuestos, hoy usted nos deja en un absoluto estado de provocación, pero además con muchísimos desafíos a los analistas, a los investigadores, en fin, a todos los observadores de la comunidad político-estratégica en seguridad, en defensa, en gobernanza, en temas de gobernabilidad, por supuesto, en este gran escenario geopolítico en el que el mundo se está desenvolviendo en su actualidad. En ese orden de ideas, presentarle un agradecimiento muy especial en nombre del señor rector de la Universidad Militar, señor general Luis Fernando Puentes Torres. Sin duda ha sido una excelente presentación, y pues con esto prácticamente damos por terminado y hacemos el cierre de esta gran cita académica que ha sido convocada para este día con ocasión del 38º aniversario de nuestra Universidad Militar. Yo pues cierro con esto el agradecimiento muy especial nuevamente, profesor Alexis. Muchísimas gracias. Para toda nuestra comunidad que estuvo pendiente, que nos acompañó desde esta mañana, también nuestro agradecimiento muy, muy especial. A partir de este momento, con todas las temáticas, las exposiciones, las reflexiones de nuestros expertos, se abre un escenario académico absolutamente amplio a futuro, en el cual estoy seguro que, como es la decisión y la idea de la rectoría, vamos a estar interactuando para estos tipos de análisis. Quiero cerrar también con una observación en el sentido de que las ideas, afirmaciones y argumentos expuestos en esta cita académica corresponden meramente a las opiniones de los ponentes y a los panelistas que fueron invitados a participar en esta gran cita académica, y que no representan la posición ni del Ministerio de Defensa, ni de las fuerzas militares
o de la Universidad Militar. Muchísimas gracias y pues con esto prácticamente estamos dando cierre a este foro en el día de hoy. Doy paso al maestro de ceremonias. Doctor Alexis, muchas gracias por esa presentación magistral que nos deja una inquietud bien grande en lo que nos está pasando. La revolución molecular es la radiografía de lo que estamos viviendo. Se lo agradecemos de corazón y muy seguramente vamos a tener escenarios para analizarlos aquí en nuestras facultades, en nuestros programas académicos. Dios lo bendiga, doctor López. Muchísimas gracias, mi general, y un honor para mí haber sido invitado al foro. Muchísimas gracias de verdad. Honor haber tenido a usted, doctor Alexis. Un abrazo. Un abrazo. Para concluir el protocolo de este evento académico, invitamos a todos los asistentes de manera virtual a escuchar el himno de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Con loor granadinos cantemos este himno de gloria inmortal. Y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Granadinos, seguid procelosos nuestro lema de sana moral y luchad con denuedo gozosos en procura de un noble ideal. Granadinos cantemos este himno de gloria inmortal y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Saturemos de ciencia las mentes en el aula que es rico fanar y llevemos erguida la frente que preludia la marcha triunfal. Con loor granadinos cantemos este himno de gloria inmortal y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. A todos los distinguidos panelistas que hicieron parte de las diferentes conferencias del día de hoy. Un agradecimiento muy especial también a los medios que nos apoyaron en el día de hoy, como el informativo G24, el canal Caracol de Colombia, también a RTC TV, RTC Televisión de Chile. Muchísimas gracias a quienes participaron a través de nuestros canales virtuales, interactuaron con sus mensajes y comentarios a través de YouTube, a través de Facebook, también a través de nuestra emisora institucional UMNG Radio. Más de 3.200 espectadores el día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias. La Universidad Militar Nueva Granada agradece su apoyo, su participación en todos estos eventos que se han realizado en el marco del 38º aniversario de nuestra institución. Un abrazo muy grande desde la Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos. Feliz tarde.